Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí una semana más para hablarles de salud en Falando de Saúde en la televisión del Correo Gallego. Qué gusto nos da verles otra vez, caramba. Ahí siempre con nosotros, pendientes de lo que nos van a contar nuestros invitados, que siempre nos dicen cosas bonitas e interesantes para que vivamos más y mejor. Bueno, pero antes de nada, María, bienvenida. Gracias. Una semanita más, María Almodóvar, que me va a aguantar mis cosas. Y tú las mías, ¿qué te crees? Y para empezar, María, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista con un cardiólogo de La Rosaleda. Los espectadores formularán sus dudas sobre enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa explicará el término sinusitis y para finalizar veremos la segunda parte de las pautas, en este caso prácticas, para prevenir y tratar las cefaleas. La verdad es que hay situaciones en las cuales uno se siente especialmente cómodo y a gusto, sobre todo cuando se trata de reencontrarse con viejos amigos, porque nuestro invitado de hoy, cardiólogo, hemodinamista, estábamos haciendo así un poquito de historia y resulta que nos hemos conocido en el año 73. Sí, 73, he dicho bien. ¿Ustedes qué se habían pensado? ¿Que lo del pelo blanco mío era de un susto? No, es de los años que uno cumple. Él es Antonio Amaro, un cardiólogo de renombre en Galicia. Antonio, bienvenido. Gracias. Uno de los padres de la hemodinámica en Galicia y de los primeros que hicieron en España esta forma, que en aquel momento era simplemente diagnóstica y que luego se convirtió en una forma de tratamiento. Pues el doctor Antonio Amaro, que nos va a acompañar hoy, y vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la cardiología, que es su especialidad. Y nos va a contar, verán ustedes, cómo ha evolucionado esto de la cardiología, de la clínica, luego la hemodinámica como diagnóstico, luego la hemodinámica como herramienta para hacer tratamientos. Para que se hagan una idea, cuando yo empecé en esto, de aquella, solamente el 10% de los pacientes que llegaban a un quirófano sabíamos exactamente lo que tenían. Y estos señores eran los que nos decían dónde teníamos que operar, a dónde teníamos que ir, los riesgos que había, en fin, un trabajo en equipo perfecto. Pero vamos a empezar por el principio, que es la clínica, y la clínica es importante. Antonio, primera en la frente, ¿cuál es la importancia que tiene la enfermedad coronaria, que es un azote real, los factores de riesgo? Bien, en primer lugar, efectivamente, como tú dices, la enfermedad cardiovascular en este momento sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo occidental y terriblemente en los países que empiezan a desarrollarse, a medida que se desarrollan, también aprenden esto y ya casi es la primera causa de muerte en los países que están en vías de desarrollo. Es terrible. Factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Esto es. Yo le diría que, vamos, un factor de riesgo es una serie de circunstancias que hacen que uno esté más predispuesto a sufrir algo. No hay una relación causa-efecto, pero yo el ejemplo que pongo es como si juegas a la lotería. Si compras un número tienes una probabilidad, si compras 2, más, si compras 50, más, si compras 500, muchísimas. Claro.
Sí, pues aquí es lo mismo. ¿Que tienes el colesterol alto? Pues tienes una probabilidad. ¿Que tienes además la tensión alta? Se multiplica, porque esto no suma, esto multiplica. Que además te fumas 3 paquetes al día. Exactamente. ¿Que fumas? ¿Que eres diabético? ¿Que tus padres han muerto de infarto de miocardio? ¿Qué tenemos que hacer? Minimizar estos factores. Claro. Si queremos jugar y jugamos duro, perdemos. Está clarísimo. ¿Y de qué manera es posible controlar estos factores de riesgo, doctor? Y sobre todo, ¿cuál es la frecuencia en nuestro país? Sí. Fundamentalmente, la enseñanza. O sea, es nuestra obligación como profesionales de la salud decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer para que estos factores de riesgo, si existen, se controlen, si se pueden, y si no se controlan, por lo menos evitar que aparezcan nuevos factores. Pongo un ejemplo. Hay factores que son controlables y factores que no son controlables. El que nuestros padres, nuestros abuelos hayan fallecido de infarto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso ya no depende de nosotros. Que uno sea hombre o mujer, y luego hablaremos de ese tema, Sí, sí. tampoco es previsible. Nacemos como nacemos. Ahora, que fumemos, Que estemos pues, muy gordos. que estemos gordos, que no hagamos ejercicio físico, que no controlemos nuestra tensión arterial, que seamos diabéticos y como no duele, pues no hacemos absolutamente nada, pues después no nos quejemos cuando aparecen las consecuencias. Y eso nos va a llevar justamente a, como se llama técnicamente, la enfermedad cardiovascular que afecta al corazón. Una de ellas, que es la que tiene que ver con todos estos factores de riesgo. La cardiopatía isquémica. Antonio, ¿y eso qué es lo que es, como dicen en Andalucía? La cardiopatía isquémica es la gran pandemia internacional. O sea, la cardiopatía isquémica es la enfermedad que se deriva de la obstrucción de una de las arterias del corazón. El corazón, como todos sabemos, pues no puede parar. Está funcionando mañana, tarde, noche y necesita un riego constante, continuo de sangre. En el momento en que ese riesgo disminuye, aparecen síntomas, la angina de pecho. Si además aparte de disminuir, la arteria se tapa, la parte de músculo de ese corazón que depende de esa arteria muere. Claro. Ese es el infarto de miocardio. Exacto. La cardiopatía isquémica es toda la evolución desde que se empieza a enfermar la arteria coronaria hasta que concluye en la obstrucción completa en el infarto agudo de miocardio. Hay una cosa que me gustaría, Antonio, que dejaras muy clara. La gente confunde a veces angina con infarto. Explica cuál es la diferencia. Bien, la angina es el primer síntoma generalmente que aparece antes del infarto. No siempre, pero muy frecuentemente. Sí. La angina, ¿qué indica? Indica que este corazón está diciendo, ojo que no tengo bastante sangre. La angina es una molestia que el paciente la describe como una opresión, a veces como dolor, pero más frecuentemente como si le aplastara en el pecho. A veces solo en el medio del pecho, otras veces irradia generalmente al hombro izquierdo, a la mano izquierda, a veces a la mandíbula frecuentemente, otras veces a los dos hombros. Puede dar incluso con sensación de malestar de estómago, entonces se confunde con una molestia, el famoso corte de digestión. Sí. La característica más importante es que si aparece cuando uno hace esfuerzo, al dejar de hacer esfuerzo, se le pasa. Y el paciente se encuentra perfecto. Como si no hubiera pasado nada. No pasó nada, dura unos segundos, desapareció. O si uno está muy nervioso, aparece y en cuanto se tranquiliza, hombre, algo me sentó mal. Sí. Ojo, porque a eso hay que darle importancia. Claro. En cardiología y en este tema de la angina de pecho siempre es mejor pasarse e ir al médico pronto que no aguantar y decir, bueno, esto no debe ser nada. Está claro. Dar la lata. Claro. En corazón hay que dar la lata. Está claro. Hay que dar la lata al médico. Está clarísimo, está clarísimo. Que para eso están, claro, para ayudarnos. Dice, para eso hemos estudiado. Sí, exactamente. El electrocardiograma, bueno, se habla que es una de las pruebas diagnósticas, ¿no?, de enfermedades coronarias, pero ¿es el único método que existe? No es el único, pero podemos decir que es bueno, bonito y barato. ¿Es el más seguro? Vamos a ver, es el más fácil de usar. Sabemos que en medicina todo tiene ventajas e inconvenientes. Cualquier fármaco que demos, cualquier prueba que hagamos, siempre tiene un mínimo riesgo. El electrocardiograma no tiene ningún riesgo. El aparato es barato, es sólido, lo maneja un enfermero, un médico, un auxiliar. ¿Da mucha información? La información que da es fundamental. Es más, yo diría, todos los hombres a partir de los 40 años debíamos tener un electrocardiograma, igual que tenemos el carnet de identidad. Y todas las mujeres
probablemente a partir de la menopausia debían tener un electrocardiograma en su cartera, porque para nosotros los cambios que aparecen en el electrocardiograma son fundamentales. Cada uno tenemos nuestro electrocardiograma, son distintos. Sí, sí. El tener uno hoy y poder compararlo con otro dentro de 5 años, cuando uno, hombre, parece que me duele un poco el pecho, tengo unas pinchas, y poder compararlos, tener los dos en la mano, sabes que eso es fundamental. Fundamental. ¿Diagnosticamos todas las cardiopatías isquémicas con infarto? No. Perdón, con el electrocardiograma, no. Diagnosticamos pues alrededor de un 50-60%. Que ya está bien. Que ya está bien. Que ya está bien, sobre todo por lo que decía. No hay contraindicaciones. Claro. Eso lo hace cualquiera. Y es una prueba que para nosotros, un electrocardiograma normal no excluye que tengas una cardiopatía isquémica. Ya. Pero un electrocardiograma anormal, con las características que, bueno, aquí no vamos a decir cuáles son, pues te pone alerta que tienes que hacer más cosas y que muy probablemente puede tener una isquemia miocárdica. Hay que estudiar un poco más. Está claro. Vamos a hacer un simulacro. Supongamos que alguien, como comentaba el doctor Amaro, bueno, pues de repente se encuentra mal, tiene esa sensación de pesadez, no lo tiene claro y se preocupa y acude a su cardiólogo o va al hospital de urgencias, que es lo más recomendable, sobre todo si sospecha que tiene algo de corazón y si tiene antecedentes familiares que le haya pasado algo más. Y si encima está gordo y fuma mucho, todas esas cosas que ustedes ya están hartos de oírnos, pero que seguiremos machacando hasta que se las aprendan. Llega al hospital. Lo primero, como tú decías, historial clínico, qué le pasa, desde cuándo, etcétera, etcétera, y un electro para empezar a hablar. Nos dice el electro que hay sospecha. ¿Cuál es, digamos, el protocolo que vamos a seguir para diagnosticar si realmente tiene o no tiene? Bien. Hasta que lleguemos a eso que tú también conoces, que se llama la hemodinámica. La hemodinámica, efectivamente. Bien, el enfermo llega, primero que nos cuente lo que le está pasando. Exacto. A ser posible que nos lo cuente detalladamente, Sí. que no interprete lo que cuenta. ¿Usted qué le pasa? Eso. No me diga lo que le parece que le pasa, no, dígame lo que le pasa. Eso. Bien, hacemos el ecocardiograma y sospechamos. Vaya, caray, esto... bien. Hoy en día, si el paciente, el episodio de molestia duró más de, pongamos, 5 o 10 minutos, hacemos una analítica, tenemos marcadores, las troponinas, que nos alertan que puede ya ser algo más que angina de pecho. Ya es un síndrome coronario agudo, es decir, algo está pasando ahí distinto de lo normal. Si es positiva esa prueba, bueno, ya hay que dar otro paso. Claro. Si es negativa, que es lo más frecuente, hay que seguir estudiando. Le hacemos un ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite valorar cómo están las válvulas, pero también cómo está el músculo, cómo se contrae, su forma de contraer. El corazón tiene una forma peculiar de contraerse, no es al azar, tiene un orden. Entonces vemos el orden en el cual se está contrayendo ese corazón, si hay partes que se contraen más, que se contraen menos, y esto ya nos va poniendo en alerta. Seguimos con dudas, le hacemos una prueba de esfuerzo, es decir, cogemos al paciente, lo ponemos en una cinta o una bicicleta, lo monitorizamos y hacemos lo que se llama una ergometría, que es una prueba de esfuerzo escalonada. Vamos variando la velocidad, la pendiente de la cinta, y al mismo tiempo vamos viendo cómo va funcionando ese corazón. O sea, le vamos dando caña y a ver cómo responde. A ver cómo responde. Vemos si hay cambios en el electrocardiograma que nos sugieran que parte de ese corazón quiere más oxígeno, que no lo está recibiendo. Y entonces, siguiente paso, que es la coronografía. Lo que tenemos en la imagen. Efectivamente. Una coronografía. ¿Qué consiste en qué? Bien, la coronografía, digamos que es la prueba oro en este momento de la cardiología. Se canaliza una arteria, bien la arteria femoral, hoy en día, el 90% de los casos, la arteria radial. Es una prueba que hoy en día es ambulatoria. Se introduce un tubito muy fino que se llama catéter a través de esa arteria, se lleva a las arterias coronarias y en una instalación radiológica compleja se inyecta a través de ese tubo en la arteria coronaria un contraste que es radioopaco y vemos cómo se va desplazando este contraste radioopaco a través de la arteria coronaria. Vemos si el flujo es normal, vemos el calibre de la arteria, vemos si hay obstrucciones, dónde están las obstrucciones, qué podemos hacer para aliviar esa obstrucción, si hay que operarlo, si no hay que operarlo, si nos vale la angioplastia, que hablaremos después. Vamos a ver, me parece que tenemos un pequeño vídeo con imágenes de lo que está comentando el doctor Amar. Vamos a verlas. Bien. Tenemos ahí, doctor. Ahí, sí, cuéntanoslo. Bien. Eso que parece que es una nube. Es un paciente que está teniendo un infarto de miocardio.
Ahí estás inyectando y estamos viendo las coronarias. Ahí estamos ¿verdad? viendo, esta es la primera, comparando con la última, Sí. la arteria está tapada a mitad de camino. Se paró. El paciente está con su dolor. Podríamos volver a verlo, Sí, sí. para que por lo menos los que no Ahí somos estamos, médicos, ahí estamos. pues Bien, ahí podamos el verlo. paciente está con intensísimo dolor. Ahí pasamos un alambrito muy finito, pasamos un balón, dilatamos y esto es lo que conseguimos, que aquella arteria que estaba tapada recupere 100% de flujo. O sea, que de manera milagrosa, de repente... Hombre, milagrosa tanto no, como milagro. milagrosa no. Nos ha llevado 30 Sí. años aprender a hacer esto. Claro. Claro. Esto Es lo que parece tan fácil nos lo ha enseñado un médico suizo, el doctor Sí, señor. Andrés Runchik. Sí, señor. Se murió, por cierto, el Se pobre. murió muy en un joven, accidente de además. avión. Se murió Se mató en su propio avión. en su propio avión. Lástima. Estamos hablando del año, pues, principios de los 80. De los 80, sí, sí. Principios de los 80. Esto era ciencia ficción en aquel momento, Absolutamente. recordarás. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Trabajar con las arterias coronarias cuando uno Daba tiene un miedo. un infarto de miocardio. Daba un miedo. Nosotros, bueno, luego lo veremos, pero tardamos unos 10 años en aprenderlo. Sí, sí. Debo decir, además, quizás sea una anécdota, pero que esto que hoy tiene tanto éxito y va tan bien, uno de los méritos es de este hombre, del señor Runchik, Sí, sí. que para que te vendiese los catéteres tenías que ir allí una semana a Sí, aprender señor. a manejarlos, A Suiza. a Suiza. Allí Y tenías estuvimos que en algún curso. Efectivamente, tenías que estar una semana viendo cómo él hacía las cosas y enseñándote a hacer las cosas. Y si no, no te vendían el producto. Gracias a eso Sí, sí. tenemos los cardiólogos que tenemos hoy en España y la cardiología que tenemos en España, ¿no? De aquella época me acuerdo que de los pacientes con problemas coronarios que llegaban al hospital, que el 100% anteriormente se operaban, como tú sabes, se le quitaba una venita de la pierna, se hacía ahí un injerto, un bypass que se llama, para saltarnos la obstrucción. Con la llegada de Grundzig, pues al cabo de un par de años, el 3, 4, 5% de los pacientes se les podía hacer eso, porque claro, era una cosa... ¿Cuál es el porcentaje hoy? Pues, Es decir, hoy no llegan casi a quirófano. pues hoy, bueno, el porcentaje viene siendo 80% angioplastia, 20% cirugía. Lo que pasa es que hoy tenemos una visión más integral del problema. Claro. Hoy no hay alternativa cirugía-angioplastia. Tenemos las dos. Está Son claro. dos herramientas. Sí. En este momento utilizamos la angioplastia o la cirugía, dependiendo del caso Está clínico. claro, está claro. Pero mañana podemos, al que le hicimos angioplastia, operarlo, Sí. y al que operamos, Hacer una angioplastia de la operación. Exactamente. ¿Qué conseguimos con esto? Que las mortalidades en este momento Sean bajas. sean muy bajas, porque estamos aplicando a cada paciente concreto el procedimiento terapéutico que es más adecuado para él, para esa persona concreta. De todas maneras, Antonio, hay una cosa que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué empezaron a hacer esa tontería? Pues verán ustedes, porque la diferencia entre una cirugía cardíaca, el tiempo de recuperación, la agresión que le haces al paciente para resolverle un problema, comparado con la angioplastia, es que no tiene nada que ver. Es decir, un paciente en aquel momento al que operabas de corazón para resolver el mismo problema, se tiraba en el hospital como mínimo un mes, como mínimo. Y para reintegrarse a su vida normal se podía tirar 1 año o 2 años. Hoy a un paciente le haces una angioplastia y ¿cuánto tiempo tarda en reintegrarse a su puesto de trabajo? Pues al día siguiente. O sea, la diferencia es pequeña. Hombre, te puedo contar, pacientes míos, yo haciendo, paciente que viene con infarto de miocardio, Sí. Le hago la angioplastia, se recanaliza y me pregunta si se puede marchar. Y digo, oiga, no, mire, ha tenido un infarto de miocardio, está muy bien, pero quédese unos días en el hospital, Sí. porque tenemos que hacer más cosas. Sí. Ahora hay que estudiarlo. La gente como el doctor Amaro, que empezaron a tratar a esos pacientes hace muchos años, a veces tenían un problema, que ustedes no se lo van a creer, pero es cierto, y él está aquí para confirmarlo. Había pacientes a los cuales los tratabas, le resolvías el problema, le decías que se podían ir a su casa y dentro de una semana estar trabajando, y no se lo creían y pensaban que le estabas contando una milonga y que se iban a morir porque ya no tenía arreglo. ¿Es cierto o no, Antonio? Exactamente, sí. Hoy en día hemos conseguido una rehabilitación sociolaboral, pues prácticamente del 90%. Claro. O sea, una persona hoy en día no tiene por qué morirse de un problema coronario. Claro. Tiene que tratarse. Está claro. Tiene que saber que lo tiene. Tiene que seguir una vigilancia. Pero nada más. Puede hacer una vida absolutamente normal, prácticamente 100%. O sea, no puede hacer el bárbaro, evidentemente. No, está claro. Tenemos otras palabras en lo que es en su lenguaje, como es bypass, Sí. stent. ¿Podría explicarnos en qué consiste cada técnica, Sí, en qué bien. se diferencian? Y creo que tenemos además alguna imagen Sí, en la sí. pantalla para
para poder visualizarlo, ¿no? ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por bypass? ¿Por stent? Bypass vamos a pasar un poco así rápido, Sí. porque si no, creo que no nos va a dar tiempo, porque Sí. si nos metemos en el campo de la cirugía... Ya nos liamos. Vamos a ver, partiendo de lo que es la cardiopatía isquémica, es la obstrucción de una arteria en un punto determinado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer que la sangre, que no es capaz de llegar al otro extremo de la arteria, que llegue. ¿Qué hace la cirugía? Pues hace un puente. ¿Y con qué hace el puente? O bien con una vena que se saca o de la pierna, o bueno, de donde se pueda, o mejor aún, se coge una arteria, que normalmente es la arteria mamaria, que es dos arterias que tenemos pasando por aquí al lado del esternón, y hacen, a través de esa arteria mamaria, se implantan más allá de donde está la obstrucción y se salva esa obstrucción. Esto es hoy una técnica quirúrgica que, si el cirujano es bueno, que suelen serlo, tiene un éxito impresionante y permite a un enfermo vivir, pues, morirse de otra cosa, prácticamente hoy en día se mueren de otra cosa. ¿Qué es la angioplastia? La angioplastia es que, vamos a ver, lo que produce la obstrucción es depósito de grasa en la arteria. Este depósito de grasa que se produce en la arteria va creciendo muy poquito a poco. Esta grasa es colesterol, se va depositando, va creciendo, y en la imagen, se puede ver cómo se va depositando. El organismo se adapta realmente a esta grasa que está depositando, pero en alguna circunstancia esa grasa que está cubierta con una película muy fina se rompe la película. Y esa grasa se pone en contacto con la sangre. Y cuando se pone en contacto con la sangre se forma un coágulo. Se forma un coágulo y tapa absolutamente la arteria. Eso es el infarto de miocardio. Se ha tapado la arteria y la parte que depende, se puede ver, pon la siguiente. La parte... No. Perdón, espera, estaba dándole para atrás. Más adelante. Esto, dale... sí, porque ahí se va a ir la parte que se... ¿no? Exactamente, y empieza a morir la parte de corazón que depende de la arteria. Claro. A la hora se muere una parte, a las 2 va creciendo. El corazón se muere desde dentro hasta afuera, porque la parte interior, la parte de que se llama subendocardio, es la más sensible, la que necesita más sangre. Cuanto más tardemos en acudir al paciente, menos probabilidades tendremos de salvar músculo. Claro. En la primera hora podemos salvarte prácticamente el 90%, en la segunda un 80%. A las 6 horas aún podemos salvar mucho. Si esperamos 12 horas, vamos a salvar poco. Moraleja, en cuanto tengamos la clínica, al hospital. Al hospital de cabeza. Y que nos lleven. Mejor que nos lleven. Y ahora llega, nos encontramos con el problema y ¿qué le haces? Efectivamente. ¿Cómo desatascas? ¿Cómo desatascamos? Bien, hemos hecho la coronariografía, como hemos visto en la serie. Entonces, primero, como esa placa muchas veces es muy dura, porque esa placa se calcifica, tenemos que romperla. Y entonces introducimos a través del alambrito que vimos antes un balón que se hincha y rompe la placa. Había un esquema al final, no, ahí. Bien, pon la siguiente. Ahí está, esa. Perdón, ahí está. Bien, aquí hemos introducido el balón, lo hinchamos, rompe la placa. Y ya tenemos que la sangre ya pasa mejor. Ya hemos resuelto bastante el problema. Esa es la angioplastia coronaria. Angioplastia coronaria con balón. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos producido una herida en esa arteria. Hemos roto la placa y si antes ese colesterol que estaba dentro de la placa producía trombos, ahora más. Entonces la probabilidad de que se vuelvan a formar coágulos pues es alta. ¿Cómo los soslayamos? Con el stent. El stent es una malla que metemos dentro y hacemos que se consolide la placa. Es como un andamio. Un comentario. No busquen stent, esto es un stent, en el diccionario porque... No aparece. No aparece. Stent es el apellido de un dentista que después de la Guerra Civil Americana hubo muchas heridas en la cara. Entonces desarrolló una especie de andamiaje que le hacía a los grandes heridos de la cara, que le faltaban trozos de hueso, como una malla de alambre que le sujetaba el músculo. Entonces stent
entre comillas, sería andamio. Andamio, pero sí, no, Sten sí. realmente es el apellido del doctor Sten. Exacto, ¿eh? exacto, exacto. Y entonces, cuando se hizo el primer Sten, la casa comercial que lo desarrolló le llamó Wolsten, como diciendo, hemos puesto un andamio en A la pared, coronaria. exactamente. Como Wolsten era muy largo y además estaba patentado, Sí. pues quedó Sten. Sten. Y ahora le llamamos Sten a esta malla, que es el andamio que hace que esa arteria que nosotros hemos abierto, quede abierta. Aparte que hoy a esta malla le hemos puesto drogas, de tal forma que intentamos evitar que vuelva otra vez a empezar a desarrollarse la placa y vuelva a obstruirse la arteria coronaria. ¿Aclarado lo que es un stent? Ah, claro, pero madre mía, ¿de dónde viene todo eso? Sí, pues mira, viene pues de tan poco tiempo, desde el 86-87. O sea, esto que hoy en día, hoy en día probablemente es la intervención terapéutica más usada en los países, pero contando todas las intervenciones terapéuticas. Sí, sí. En Estados Unidos, pues se pueden hacer del orden de 2-3 millones al día. Al día. O sea, una tontería. Una tontería. O sea, es que hoy en día la cardiopatía isquémica, ya decía, es frecuentísima. Y en vez de operarlos, lo hacemos esto. ¿Y las mujeres hasta qué punto tenemos que preocuparnos? Sabía yo que tenía que... es la representación. Pues claro, aquí, me encanta la pregunta. Estoy en sí, no, me encanta, porque los cardiólogos debemos de reconocer que hemos abandonado a las mujeres. Y eso es un mea culpa que tenemos que hacer. Nos hemos olvidado de que la mujer también padece del corazón. El problema es que la mujer lo padece 10-15 años después. Pero una vez que lo padece, aún es más rápida la enfermedad que en el hombre. De hecho, en este momento se mueren más mujeres casi del corazón que los hombres. Se mueren más tarde, evidentemente. Sí, sí. Pero se mueren más. Y hay que tratarlas igual que al hombre. ¿Cuál es el problema? Que sabemos mucho de la evolución, de la clínica, del diagnóstico de la cardiopatía isquémica en el hombre. Y sabemos bastante poco de la evolución del diagnóstico en la mujer. Estamos aprendiéndolo. El electrocardiograma es distinto, las pruebas son distintas, la respuesta al ejercicio es distinta, las arterias coronarias son distintas y reaccionan de forma distinta. Las hormonas ahí tienen un poder fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender. Nos falta mucho que aprender de lo que es la cardiopatía isquémica en la mujer. Que además hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando preparábamos la entrevista, que me decía que desde que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, parece que es más propensa a sufrir infarto. Por eso quizá ahora, por eso no se sabe tanto, ¿no? En ese sentido. Eso es probablemente sea así. Vamos a ver, como contaba Ignacio, yo acabé mi residencia de cardiología, pues creo que fue en el 75. Pues hasta que pasaron alrededor de 8 o 10 años de cardiólogo, en la unidad coronaria no vi mi primera mujer con infarto de miocardio. Claro. Y cuando ingresó aquella mujer, en el servicio nos quedamos... Ha ingresado una mujer con un infarto de miocardio. Era una y fuimos todos... Sí, sí, era una novedad. La mujer fumaba, era hipertensa, tenía el colesterol alto, antecedentes familiares. Hoy, pues aproximadamente una unidad coronaria, un 30% de los pacientes con cardiopatía isquémica son mujeres. ¿Cuánto hay de los cambios en la vida que han sufrido en los últimos años, la incorporación a este tipo de vida estresante, agitada? Yo creo que si no es el 100%, el 90% probablemente. No, tampoco, también hay que cosas que al hombre le hacen mucho daño, como el tabaco, a la mujer le hacen más. Claro. Sí, sí. Hay asociaciones en la mujer terroríficas. La Asociación Anticonceptivos Tabaco es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. Es responsabilidad nuestra, de los cardiólogos, de los médicos, no haber insistido más en este tema. No, y también una cosa, José, que evidentemente que cuando esto se empezó a saber, y ya se le cuenta prácticamente a todas las mujeres, pero luego no nos hacen caso. Es decir, hay un componente de responsabilidad personal del cuidado. Es decir, ¿cuánta gente no está entrando en las unidades coronarias y en los quirófanos que se les ha dicho hace un montón de años, pierda usted 20 kilos, deje de fumar, mueva el culo? Entra en el quirófano casi con el cigarrillo. O sea, claro, es decir, hay un componente... Es un poco desesperante, ¿no? Es como predicar en el desierto. Es decir, mire usted, que es que como haga usted eso, como siga haciendo lo que está haciendo, se va a morir. Sí. Y parece como que les da igual. Es decir, y efectivamente, es nuestra responsabilidad, pero no podemos ir más allá. Es decir, son ustedes los que se tienen que cuidar. Exactamente. Sí.
Hay otro tema, que es la mujer es más lista que el hombre. Sí, sí. No hay ni la menor duda. No, es así. Lo digo como lo siento. Eso no lo voy a discutir, ¿eh? Y es más sufrida. También es verdad. También. Es más sufrida. Y interpreta más sus propios síntomas. Sí. Y quiere buscar una explicación. Sí. Y eso es malo. Totalmente. No le busques Le explicaciones. buscamos explicación a todo. Efectivamente, la mujer intenta buscarle explicación a su molestia. Sí. No, mire, vaya al médico, que el médico es el que tiene que dar la explicación. Exacto. Usted no la interprete. Eso. Y entonces es más fácil que la mujer nos llegue más tarde, con cuadros clínicos mucho más avanzados. Sin duda. Donde ya no podemos hacer tantas cosas. Hay una cosa, José, que yo acabo de mencionar y que Antonio. me gustaría... Antonio, perdona. A veces se me cruza el cable. Lo conocemos hace tanto tiempo que me gustaría que hicieras hincapié en él. La importancia que tiene ese cambio de hábito, de un hábito que era absolutamente normal. Yo recuerdo cuando andaba por aquí de niño que veníamos desde Vedra a Santiago andando y no pasaba nada. Yo tenía 5 años. Vamos, ahora le dicen a alguien, a un chaval de 20 años que tiene que ir andando hasta Vedra y te dice, ¿tú estás loco o qué? Es decir, el cambio en el hábito del ejercicio físico que hemos ido perdiendo sucesivamente, ¿qué importancia tiene en la cardiopatía isquémica? Fundamental. En este momento, vamos a ver, los últimos estudios se publicaron por Taylor en Norteamérica, en estudios ya cogiendo cientos de miles de pacientes, la gente que hace ejercicio se muere francamente menos que la gente que no hace ejercicio. El ejercicio hace muchas cosas. Baja el colesterol, baja la tensión arterial, disminuye la depresión. Hoy sabemos que la depresión es un componente muy importante de la cardiopatía isquémica. Cierto. Disminuye el estrés, mejora la diabetes, tonifica todos los músculos, hace que se desarrollen más arterias coronarias, sobre todo arterias de calibre fino. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene que si se tapa una arteria muy gorda, si tienes muchas finas, esas finas pueden compensar la arteria gorda. Claro, claro. Si haces una vida muy sedentaria, no tienes esas arterias finitas que puedan compensar. Entonces tienes más probabilidades de que tengas un infarto de miocardio. En estudios comparativos se ha visto que el ejercicio físico tiene más potencia para salvar vidas que el tratamiento médico. Ponemos en un grupo pacientes a los que damos los medicamentos potentes que tenemos hoy en día, que son muy buenos, los ponemos en un grupo y los comparamos con otro grupo que no le damos medicación y solo le hacemos ejercicio físico, y los que solo hacen ejercicio físico van a vivir más años y con mejor calidad de vida. Fíjense ustedes la importancia que tiene. Ustedes dirán que nosotros somos unos pesados porque siempre le decimos, muévanse, dejen el coche, suban escaleras, dejen el ascensor. Pero fíjense la importancia que tiene en el cuidado de la enfermedad coronaria, con la importancia que ya en sí misma la enfermedad tiene. Es más importante hacer ejercicio que la medicación a la hora de prolongar la vida. Y sobre todo, algo mucho más importante que también ha mencionado Antonio, la calidad de vida. De la vida. Que no solo vives más, sino que vives mejor. Efectivamente. No hay que querer, tuve un infarto, ya se acabó la vida para mí. Tuve un infarto y empieza otra vida. Y probablemente mejor. Y en esa vida hacer ejercicio. Exactamente. No te lo has hecho antes. Aunque llueva, efectivamente. No es ninguna y excusa, ejercicio diario. claro. Pero tampoco no hay que matarse. ¿Qué va? ¿Qué va? Caminar, ¿no? Exactamente, caminar. Estamos hechos para andar. Nuestra fisiología es de andador. O sea, el hombre está construido con piernas largas, andar de pie, pero para caminar. Claro. No está para correr maratón. Está clarísimo. O sea, no debemos correr un maratón, pero caminar 1 hora diaria sí. Antes de pasar a lo siguiente, porque se nos está acabando el tiempo, Sí. ¿una preguntita de nuestros televidentes? De nuestros televidentes, vamos a ver. Pedro, de Ames, dice, ¿una persona sin enfermedad coronaria y aparentemente sana puede morir por causa cardíaca? Pues efectivamente, sí. Tristemente, podemos llegar hasta un punto. El paciente que no tiene ninguna clínica, por ejemplo, los diabéticos no tienen dolor, puede morir sin infarto de miocardio y no han tenido jamás en su vida dolor. Lo que se llama espasmo coronario, que aparece más frecuentemente en las mujeres, además, también la arteria está sana, pero en un momento determinado, por alguna razón que muchas veces desconocemos, se cierra y se puede morir sin haber tenido nunca ninguna clínica. ¿Cómo lo podemos prever? Pues complicado. No es fácil. No es complicado. Es conveniente, lo decía antes, en el hombre a partir de una cierta edad, sobre todo si hay factores de riesgo, si fumas, si estás obeso, si tienes colesterol, hacer revisiones periódicas.
Antonio, lo que has dicho, me ha venido a la mente una cosa que me gustaría que hay mucho mito respecto a estas cosas y a mí me gustaría que algunos mitos desaparecieran. Hace 20, 30 años, en el medio urbano, estaba hasta bien visto socialmente aquello, salir un fin de semana y te ofrecían una rayita. ¿Qué estamos viendo ahora de aquellos años, Antonio? Esos espasmos. Dice, no, es que no me hace nada y no estoy enganchado. Ya. Eso es triste, ¿no? Porque la arteritis por la cocaína, ¿qué daño la ha hecho? cocaína es que vemos pacientes que vienen con un infarto de miocardio, tienen 30 años, que le ha pasado la rayita. La arteria es sana, sí. Está sana, absolutamente sana. Totalmente. ¿Qué ha hecho? Se ha espasmodizado. La cocaína hace que en las personas que están predispuestas esa arteria de repente, ¡pumba!, se cierre. Claro. Dependiendo del tiempo que esté cerrada o el tiempo que tarde en ir al hospital, va a tener un infarto mayor o menor. Claro. ¿Cuál es la gravedad? Que además es gente joven, gente que no está preparada para tener un infarto. Está claro. Y suelen ser infartos terroríficos, infartos enormes. Cierto. Con destrucción pues del 30-40% de lo que es el músculo. Claro. Ahí sí que ya la evolución va a ser mala. Sin duda. ¿Qué hay que hacer? Pues no tomar la raya. Es que no hay otra. Evidentemente. No hay otra. ¿Qué nos toca ahora? Pues mira, nos toca, si quieres, una preguntita más para el doctor de otra persona que está pendiente, porque hoy, de paso recordamos que hoy nos hemos convertido en portavoces de muchas personas, porque la mayor parte de estas preguntas son preguntas que a usted, doctor, le hicieron ya tanto pacientes como incluso sus familiares. Efectivamente. ¿No es así? Sí. Entonces, bueno, digamos que nos hemos adaptado hoy a lo que son los enfermos. Por último, Sandra de Santiago, doctor, ¿es conveniente mover a una persona que sufre dolor en el pecho? No, claramente no. No solo no es conveniente moverla, sino que a lo mejor en Galicia, bueno, en todo el mundo, pero más en Galicia, coger el teléfono 061. En Galicia el plan de prevención y tratamiento de la cardiopatía isquémica es de los más desarrollados de España. Y está dando unos resultados espectaculares. Espectaculares. No coge el coche. No coja el coche porque un paciente que tiene un infarto de miocardio se muere por muchas cosas, pero la más frecuente es por una arritmia. Sí. Y esa no avisa. Y ya no es que te mueras tú, porque si tienes la arritmia vas a perder el conocimiento. Y si vas conduciendo, que te mates tú es malo. Sí. Pero que mates además al que esté enfrente y al que va al lado tuya, pues es peor. Entonces, o que te lleven, o idealmente 061 que funcione de maravilla, y al hospital. Más claro, agua. Clarísimo, muy bien. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues a tu examen semanal. Pero que sea cortita, por favor, que nos queda poco tiempo. Sí, te lo prometo. Vale. Sinusitis es la palabra que te ha tocado hoy. Ah, bueno, pero eso es muy facilita, sinusitis. Bueno, ya saben ustedes que todo lo que termina en itis significa inflamación. Bueno, pues en este caso es inflamación de los senos. Sí, pero no de los que están ustedes pensando. De los senos paranasales, es decir, los que están alrededor de la nariz. Tenemos unos huequecitos aquí, encima de las cejas y a los lados de la nariz y unos pequeñitos por aquí, que se llaman senos paranasales, que tienen una función. Y la función es que nuestra voz resuene como resuena. Por eso cuando estamos atrancados y constipados, nos suena una voz así como sin nariz. Bueno, pues eso. ¿Y qué particularidad tienen esos senos? Que son huecos, llenos de aire, es decir, que respiran. Cuando nosotros respiramos por la nariz, les entra aire y ventilan. Pues que la mucosa que los recubre es idéntica a la que tenemos en la nariz. Por tanto, sufre los mismos problemas que nuestra mucosa nasal. Es decir, rinitis, es decir, constipados, enfriamientos, enfermedades víricas y enfermedades bacterianas. Con lo cual, cuando eso ocurre dentro del seno, tenemos problemas. ¿Y qué es lo que la hace de particular a la sinusitis? Pues que las salidas de los senos, por donde entra y sale el aire, son muy finitas. Y si la inflamación que se produce es importante y dura bastante tiempo, se pueden obstruir esos lugares de salida y el moco se queda ahí acumulado y puede empezar a hacer pus, hace muchas cosas. ¿Cómo se nota? Pues son esos constipados que a uno se le acaban de pasar, que pasan un mes, has estado enfriado y sigues con mucosidad, la mucosidad además es fea, a veces tienes dolores de cabeza, a veces puedes tener incluso dolores de muelas porque están muy cerquita de donde las raíces de las muelas llegan y bueno, pues hay que ir al médico. Normalmente, con un tratamiento médico y con las recomendaciones que le va a hacer su otorrino, se resolverá. En algunas ocasiones hay que dar antibióticos y en el peor de los casos,
soy testigo porque yo lo sufrí a los 20 años, hay que intervenir quirúrgicamente. Hay que abrir el hueso, limpiar bien todo eso, dejar bien la salida y volver a cerrar. Así me he quedado así con la cara que tengo, claro. No es de la sinusitis, yo ya venía así. Así que eso, sinusitis, inflamación de los senos paranasales. Por eso te la sabías tú también. Sí. Ah, claro. Por eso sí que era facilita. Bueno, pues, oye, yo creo que ahora, después de tu explicación, nos podemos ir a la Rosaleda y a seguir aprendiendo. ¿Qué te parece? Vamos allá. De nuevo volvemos a la Rosaleda con Cristina, una de nuestras fisioterapeutas, quien nos va a explicar la segunda parte de lo que vimos la semana pasada, la prevención y tratamiento de cefaleas tensionales. Esta vez pasamos a la práctica y vamos a ver una serie de ejercicios. Esto simplemente es una pequeña muestra de unos ejercicios que, bueno, consiguen incluso una mayor evolución, tenemos de ellos, pero que, bueno, simplemente es una pequeña muestra que nos interesaría para comenzar a prevenir el tema de las cefaleas. Como bien explicamos, los temas de deslizamiento de todo lo que es la fascia craneana, que es todo lo que nos envuelve el cráneo, que está muy relacionado con los temas de dolor de cabeza, lo que nos interesa muchas veces es coger todo lo que es la zona de la piel, y quiero que se vea bien que movemos las cejas. Tenemos que conseguir un buen deslizamiento en todos los planos de lo que es la piel, de nuestra zona cervical, de esta manera. Tenemos que conseguir pequeños deslizamientos, tanto abarcando la zona frontal como más la zona suboccipital, la zona posterior. Otra zona que tenemos también muy afectada y muy implicada en los temas de las cefaleas son toda la musculatura de la zona temporal y frontal, ¿de acuerdo? Entonces, casi todos ya casi conocemos, en la zona superior de la mandíbula tenemos la inserción de dos músculos muy implicados tanto en el cierre de la mandíbula como en todo lo que hablamos de la fascia craneana. Lo ideal sería con 3 dedos abarcar esta zona y realizar fricciones en este sentido, tanto para relajar el músculo como para ir soltando un poquito la mandíbula. Bueno, podremos estirar también todo lo que es la fascia craneana, como ya venimos repitiendo. De esta manera cogemos los dedos pulgares, los situamos en la base del cráneo, miramos con los codos siempre hacia afuera y tenemos que estirar mucho la espalda e irnos bajando simplemente el cuello, como metiendo el mentón hacia adentro, a la vez que vamos cerrando los codos. Debemos aguantar en esta posición 30 segundos por lo menos. Una manera muy sencilla de realizar unos ejercicios relacionados con los temas de las cefaleas sería para tratar los músculos de la zona posterior de la cabeza, muy implicados también con la musculatura del ojo. Sería una serie de ejercicios muy sencillos. Cogeríamos un folio y centraríamos solo un ojo, el otro lo deberíamos de mantener cerrado. Lo ideal es, sin mover nada la cabeza, tendríamos que mover arriba y abajo los ojos, al igual que hacia los lados. De esta manera, la siguiente evolución, conforme iríamos controlando los ejercicios, sería continuar con estos movimientos, implicando también la zona cervical, es decir, mover la cabeza arriba y abajo, al igual que movemos el ojo y al igual que también lo hacemos hacia los laterales. La siguiente evolución sería conseguir, una vez que esto lo tenemos controlado, conseguir mover la cabeza con los ojos y siempre en pequeños gestos, hacia arriba y hacia abajo, siempre acompañándolo con la vista, al igual que hacia los lados, y también dibujando pequeños círculos y movimientos. Bueno, pues ya han visto ustedes lo que hacen en la Rosaleda para quitarles el dolor de cabeza. ¿Han visto? Pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Ya saben que a nosotros nos encanta acompañarles, estar aquí, aunque sea para darles la barrila y recomendarles que hagan ejercicio, que se cuiden, que no engorden, que se midan la tensión, que anden, que caminen. Hágannos caso, caramba. Bueno, antes de despedirme de ustedes, don Antonio Amaro. Encantado de tenerte aquí, volverás. Sí, cuando queráis. Porque además, más encantado aún de estar. ¿A ti estas cosas te gustan? Vamos a ver, yo soy un apasionado de la cardiología. De eso es de lo que se trata. Efectivamente. Así que abusaremos de su amabilidad en futuras ocasiones porque el corazón da para mucho, ya saben ustedes. Dicen que hasta da para el amor. María, sí, muchísimas gracias una semana más. Gracias, mi corazón hoy sí que estuvo bien protegido. Y a ustedes,
lo de siempre, agradecerles que nos acompañen, que estén con nosotros tantos años ya, que llevamos aquí dándoles la paliza para que se cuiden y vivan un poco más y mejor. Y esperamos, naturalmente, que nos hagan el honor de acompañarnos de nuevo la próxima semana. Hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos y la mejor de las vidas para ustedes hasta entonces. Salud y suerte.